Muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí a un invitado especial. Tenemos a Adriano. Adriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco quién eres, cuál es tu experiencia y bueno, y en qué estás metido, en qué proyectos estás actualmente trabajando. Vale, yo soy Adriano, soy un chico italiano que pero vive en Canarias desde 6 años y básicamente soy un profesor de estadísticas online. O sea, yo enseñaba en Italia presencial, en la escuela secundaria y también en la universidad, pero hace Ujú. mucho tiempo empecé a dar clases particulares, antes de forma presencial, pero desde el 2013 trabajo solamente online y me dedico a dar clases particulares a los alumnos que tienen que dar un examen de estadística, de matemática, de Excel o de SPSS en la universidad italiana. También española porque puedo hablar español, aunque no lo hable súper bien, pero se me entiende y entonces puedo tener clientes también españoles. Vale, Y vale, me luego, parece. Ujú. sí, luego digo, también hago otros trabajos que son análisis de datos o para alumnos que tienen que hacer la tesis o si no, para cualquier profesional que tiene un trabajo como un médico, un psicólogo, un dentista, algo así, que necesita analizar sus propios datos. Vale. Y en cuanto al tema de análisis de datos, ¿qué herramientas o qué metodología utilizas? ¿Cómo, digamos, elaboras esos análisis? Cuéntanos un poco a la audiencia cómo lo haces o cómo, más o menos a nivel general. Vale, yo uso dos software que son Excel y SPSS, Ujú, dependiendo del objetivo que tiene el trabajo. O sea, Excel sirve para organizar los datos, para gestionar, para hacer programas de gestión y también de análisis de datos. Luego, si el ujú, análisis es un poco más específica, típica de estadísticas, entonces uso SPSS, que es un software específico para el análisis de datos, y allí controlo, decimos, un 30 técnicas estadísticas. Excel, pero es un programa que uso ya desde la universidad y ujú. entonces son 25 años, lo uso a nivel avanzado y por eso también grabo videocurso Vale. como también en SPSS. Vale, y en estos cursos o en estas formaciones que tú tienes, ¿cómo están orientadas? ¿Para qué tipo de personas están orientadas? ¿Qué enseñas en estas formaciones? Ok. Básicamente estos cursos, que de momento son dos, pero en septiembre van a salir otros dos, son por personas que empiezan con Excel, entonces las fórmulas básicas, todos los gráficos o también pequeños trucos para mejorar la vida profesional, que cualquier persona que use Excel lo necesite. Ujú. Y no es tanto un videocurso de análisis de datos, es para saber gestionar los datos o cualquier trabajo en Excel. Mientras los videocursos de SPSS sí que allí es un nivel avanzado de estadísticas. Vale, vale. Y tú entiendo que también has dado, digamos, formaciones más, digamos, cara a cara con personas o con estudiantes y demás. Estos estudiantes, estas personas que están aprendiendo, que están desarrollándose en este mundo de análisis de datos, que para ti, ¿cuáles son las dificultades mayores que suelen tener? Bueno, son muchísimas las dificultades. Antes de todo, no saben bien qué hacer. Se presenta un problema, hablo por ejemplo, no sé, Ah, análisis de la propia tesis. ujú, A lo mejor han estudiado durante su carrera de la universidad, han ujú, estudiado un examen o dos exámenes de estadística, pero ujú, simplemente han superado estos exámenes y nada más, no han profundizado. claro. Entonces, cuando se presenta un caso real, un trabajo real que tiene una base de datos, no saben simple y llanamente qué hacer.
Ya. Allí hay una componente que es la de organizar los datos, Ujú, entonces saber cómo se codifican las variables, saber cuáles son las variables que hay que utilizar. Y la ujú, otra parte es saber utilizar la técnica estadística adecuada. Y allí, si una persona no sabe nada de estadística, no lo puede lograr en poco tiempo. O sea, aprender toda la técnica, usar un ujú. software y interpretar los datos. Es allí que yo voy a ayudar a los estudiantes. Muchas veces yo digo que estoy en el mundo, en el trabajo del tiempo, en el Claro. sentido que obviamente puedo, una vez que tengo la base de datos, en 3, 4 días ya Ujú, hacer el análisis y presentar con un vídeo explicativo lo que he ujú. hecho. Entonces Vale. allí se trata simplemente de darme un file Excel, por ejemplo, Ujú. explicarme qué significan las variables, explicarme las hipótesis y luego yo puedo hacer un presupuesto y hacer un análisis de datos. Vale, vale. Entiendo que entonces al final, por un lado, das formaciones o das, digamos, consultorías a personas también estudiantes, pero también un poco a nivel también empresarial de a lo mejor pequeñas empresas o pequeños comercios que necesiten ¿no? sacarle máximo partido a los datos o, digamos, usar esos datos para luego tomar mejores decisiones en sus negocios, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas veces mis clientes son personas que tienen que publicar un artículo, un paper y tienen que analizar los datos. Saben mucho de su propia, decimos, de su propio trabajo, de lo que están Sí, estudiando, pero no saben cómo lograr las tablas, los gráficos, las técnicas estadísticas. Es allí que yo me enfoco y le soluciono el problema. Eso puede vale. ser o un cliente individual o si no una empresa que tiene, no sé, su base de datos, Ujú. clientes o interno, y entonces allí me dan un file Excel, por ejemplo, y en base a su objetivo yo voy a hacerle un programa de gestión donde donde de una forma muy sencilla ellos introducen los datos y ya se encuentran con todas las análisis. Perfecto. Creo O que si me no, comentaste, perdóname, sí, perdóname, si no hay, sí, otro tipo de trabajo que a veces son empresas que me contactan para que yo le enseñe a vale, usar, Excel. a usar Excel. Vale, Entonces, aquí se trata de formación pura. claro, sí, al final Excel es una herramienta que está súper extendida en el mundo empresarial, que diría que casi el 99% de las empresas lo usan, y es verdad que hay veces que pasar de ese nivel básico a ese nivel avanzado, donde realmente le saque ese jugo de la herramienta, pues ahí está un poco a veces la diferencia, ¿no? A lo mejor en esos aspectos de tablas dinámicas, bueno, ¿no? Buscar un Sí. poco sacarle el máximo partido a la herramienta. Sí, 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 claro. Hay diferentes niveles, diferentes trabajos. Yo controlando muchas cosas puedo, según de lo que me dice la empresa, puedo enseñar cualquier cosa. Vale, 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 perfecto. Yo creo que eso es interesante a la hora bueno, cualquier persona que nos esté viendo, que realmente quiera, digamos, dar un salto en su nivel de Excel o simplemente a lo mejor no tiene el tiempo para poder invertirlo y quiere simplemente realizar un trabajo concreto porque tiene una tesis o porque necesita X datos y analizarlos, pues también ese servicio de consultoría o ese otro servicio un poco más de ahorrar del tiempo y ir más a tiro hecho, ¿no? Sí, muchas veces, por ejemplo, yo hago programas para ahorrar tiempo, porque la mayoría son pequeñas cosas que uno no sabe, pero si le construyo un programa hecho a medida por el cliente,
Ellos simplemente rellenan algunas hojas y se encuentran con todo lo que necesitan. Claro. Eso, desde un punto de vista profesional, ahorra muchísimo tiempo. Claro, claro, podrías, recuerdo que me comentaste que hiciste un proyecto relacionado con un etiquetado, un envasado y demás, Ah, sí, que me pareció muy interesante lo que me comentaste. No sé si podrías explicar un poquito de ese proyecto sí. así a la audiencia y ver un poco, pues eso, un ejemplo real de implementación, ¿no? Sì, sì, un cliente muy grande italiano sí, que sirve, ¿cómo se dice? Se encaja, encaja embutidos, no sé si se dice Ujú. así Sí, sí, en sí, sí, español, sí. ¿ok? Y me ha dado muchísimos trabajo, muchísimos programas. Uno de estos programas era muy interesante, simplemente etiquetar una caja de jamón, salami, así. Ajá. La cosa que tienen que saber es que cualquier producto que nosotros compramos en un supermercado, la Ujú, etiqueta está escrita en una manera que el primer ingrediente es lo que más está dentro del producto y luego decreciendo los otros ingredientes. Entonces, cuando tú haces una etiqueta, tiene esa obligación. Además, cuando tú eh, introduce, por ejemplo, una categoría que puede ser conservantes, ujú, también conservantes tiene que estar en un orden decreciente. Bueno, simplemente como que esta empresa hacía muchos embutidos con muchas recetas, ujú. todas las veces tenían que rellenar a mano los ingredientes y Uf, hacer etiqueta a mano. Yo le hice un claro. programa en lo cual introducen los ingredientes y automáticamente se crea la Ah, etiqueta que ellos pueden imprimir. Y eso le ahorró un montón de uf. trabajo. Claro, 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 claro. Es que realmente hay casos de uso donde realmente esto puede hacer que ahorres mucho tiempo y bueno, y al final horas de empleados que estén trabajando, que estén consumiendo un tiempo que encima no es nada, digamos, entretenido, es una tarea muy monótona, ¿no? Exacto, Entonces, repetitiva, que tienen que hacer sí o sí, pero no aporta nada. claro, Entonces, allí a mí, de la otra parte, a mí me apasiona hacer claro, estos programas porque hay que pensarlo, ¿no? No hay una fórmula que claro. directamente te da el resultado, pero tiene que hacer muchas concatenas de fórmulas para llegar al resultado final. Correcto, correcto. Y luego otro tema interesante que yo creo que puede interesarle también a la audiencia es cómo influye hoy en día el uso de herramientas como ChatGPT, el tema de la inteligencia artificial en el mundo de Excel, de los datos, de la estadística. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar o hasta qué punto consideras tú que ChatGPT puede resolver estas cuestiones? Bueno, yo he usado ChatGPT sobre todo como eh, herramienta para escribir artículos y creo que ChatGPT eh, sirve por eso. Por los cálculos sí sirve, pero de momento yo creo que no está súper desarrollado para hacer cálculos. Por ejemplo, a veces se equivoca. Es verdad, pero que otra vez me puse allí a hacerle le dije de crear un file Excel con determinadas características y al final me lo hizo y me lo hizo bien. Ujú, Pero si tengo que dar ahora un juicio sobre ChatGPT para análisis de datos ahora mismo, agosto 2024, no me parece súper, pero la vale. inteligencia artificial después de, no sé, un mes, un año, ya ha Mm, cambiado todo. cambia Así todo. que a Sí, mí, si me dicen que hay una inteligencia artificial donde yo le escribo, me sirve esta cosa porque el objetivo es así y le explico todo y me la hace, me resuelve el problema a mí también. Y espero claro. que vaya en esa Sí. dirección. Claro, sí, sí, bueno, está claro que está revolucionando todos los campos y en el análisis de datos, de hecho, hay una cosa interesante dentro de ChatGPT, que son los GPTs, y hay uno en concreto que es uno que analiza datos, entonces tú le pasas un Excel
y le empiezas a hacer preguntas como simplemente, oye, calcúlame esto, hazme esto, lo que tú quieras, ¿no? Y a partir de ese GPT, que ya es como una especie de inteligencia artificial que está entrenada específicamente para el análisis de datos, ahí, por ejemplo, yo lo he utilizado y bueno, y hace cosas curiosas que, bueno, Sí, te ahorran tiempo, ¿no? sí, sí, yo he probado también algunos chat GPTs y sí, es verdad. Mm, Está claro que más tú conoces de estadística, más puedes claro, ser preciso a dar instrucciones a chat claro. GPT y así te puede restituir lo que tú quieras. Claro, claro, claro. Yo creo que la herramienta realmente le sacas mayor potencial cuando tienes un conocimiento medio avanzado de lo que estás haciendo, ¿no? Porque realmente puedes especificarle de una forma más concreta la tarea específica y si a lo mejor te da una respuesta en una dirección, tú le puedes cambiar la dirección, explicarle de que tiene que hacerlo mediante este enfoque estadístico, mediante esta técnica específica, ¿no? O lo que sea. Sí, 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 sí. absolutamente. Vale, genial. Y, por ejemplo, alguien que nos esté viendo y se plantee, oye, quiero aprender Excel, quiero mejorar mis skills en este mundo de los datos, ¿qué le recomendarías? Si tuvieras tú que empezar ahora de cero, por ejemplo, ¿cómo lo harías? Bueno, no sé si yo soy de parte, yo seguramente le aconsejaría de hacer un videocurso, ¿ok? Antes de todo, porque el videocurso lo puede hacer cuando quieras y donde quieras. Claro que tiene que elegir el videocurso adecuado a ti. Ujú. Un videocurso tiene que ser, al principio, si empieza de cero, tiene que explicar todo, cualquier cosa. También un copia y pega, cualquier cosa te lo tiene que explicar. Luego, pero, y es una cosa que yo encuentro en mis clientes o presenciales online, clases particulares, o si no, que me compran el videocurso, es que cuando tú miras una clase, un curso de Excel, tú luego lo tienes que utilizar siempre, todos los días. Porque Claro. es como comprar un videocurso de gimnasio, ¿no? De hacer Mm, ejercicio en casa. Yo lo miro, bueno, aprendo, conozco muy bien cómo se hace los ejercicios y luego por 3 meses no hago nada. claro. Si quiero de verdad disfrutar de este curso, yo cada día o cada semana yo tengo que entrenar. Y lo Claro, mismo funciona con Excel, porque sí, Excel lo aprende, lo usa, después de 2 meses no lo usa, me he olvidado, ok, con el videocurso puedo volver atrás y repetir las clases, pero a largo plazo yo siempre tengo que usar. De hecho, yo lo que hago con mis alumnos, mis clientes, le digo, sí, bueno, cuando me dice, bueno, dame algunos ejercicios, yo le digo, no, te lo inventas tú. Va online, va en internet y digo, hay este problema, un problema real. ¿Cómo puedo solucionarlo en Excel? Y allí empieza tu cerebro a razonar cómo solucionar, porque yo te puedo contar que hace una fórmula, un botón, ok, de acuerdo, pero cuando hay un problema real y no hay ninguno que te dice, mira que tiene que usar específicamente esta fórmula, ¿cómo lo solucionan? Puedes claro, siempre ir a un profesor o a un tutorial, te lo tienes que inventar tú. Entonces, empezar a razonar así, al principio no te sale nada, pero si no. cada día fomenta esta manera de trabajar, a largo plazo va a obtener resultados. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los puntos también incluso que yo siempre comento en cuanto al sistema educativo, por lo menos mi experiencia es que muchas veces se centran en mucho en la teoría, como cuando aprendes un idioma, el inglés, por ejemplo, te enseña mucho a escribirlo y todo lo que sea, pero luego cuando vas a hablar no sabes decir cuatro palabras porque no lo has practicado, ¿no? Entonces, sucede a veces lo mismo en Excel, ¿no? O en análisis de datos también. Sí, sí, de este tema te puedo hablar porque yo he aprendido español porque fui a la Escuela Oficial de Idioma aquí en Las Palmas, pero Ajá, al principio sí, un poco hablaba, pero yo no tenía vergüenza y seguía hablando y me equivocaba, me equivoco
por supuesto, ahora también, pero menos respecto al principio. Claro, La única manera para mí, para de verdad meterme en el idioma, era hablarlo y mezclarme con la gente. claro. Se dice ensuciarme las manos. La Ah, misma cosa funciona con Excel. Tú te tienes que ensuciar, perder una hora para aprender una pequeña cosa, ok, claro. pero una hora pensando luego te da beneficios. Claro, sí, sí está claro, ¿no? Es como en cualquier habilidad, cuando uno empieza a conducir un coche o cuando uno empieza a jugar a un deporte o cualquier cosa que uno intente al principio, hay una curva de aprendizaje y hay un factor de frustración, ¿no? Entonces, saber gestionar a veces esa frustración puede ser también a veces un reto y esa incluso esa perseverancia, ¿no? De continuar a pesar de que es difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Es así, cualquier cosa. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pasa lo mismo. Tiene que estar horas y horas allí para aprender cómo funciona este mundo. Y con Claro. Excel, por supuesto, tiene que hacer lo mismo. Claro. ¿Y cómo crees que ayuda la figura de, o sea, en general, de tener una persona como por ejemplo podría ser tú, a la hora de aprender, por ejemplo, en este caso Excel? O sea, ¿cuál crees que es la labor realmente docente que tiene un coach o un profesor? Ok. Yo creo que la cosa más importante, porque lo he experimentado sobre mí, sobre todo, es la forma de razonar. Mm, Excel es un programa de razonamiento. Tiene que tener una mente lógica. Uno dice, si no la tengo la mente lógica, bueno, es difícil. De base, tener una mente lógica te ayuda en Excel. Si no la tiene, bueno, tiene que entrenar esa mente mm, para que sea más lógica. Porque para ujú, resolver el problema de Excel se necesita lógica. Pero, a ver, estoy hablando ya de un Excel intermedio, por lo menos. O sea que concateno muchas fórmulas, creo programa un poco más avanzado. Si estoy hablando de un Excel básico que me sirve porque yo soy un administrativo o soy una persona que gestiona algunas facturas, no lo sé, pocas cosas. Entonces, no es necesaria una mente lógica, pero a un nivel intermedio sí. Y es allí que yo cuando doy clase, ok, te enseño la fórmula, te digo, ok, está bien, se hace así, pero ujú, intento siempre poner problemas, poner preguntas, dudas, claro. engaño, Mm, porque quiero que tu cerebro se desarrolle al pensamiento crítico, porque si no, yo mm, ya tengo en mi canal de YouTube más de 200 vídeos wow. de fórmula de Excel. Mm, Más clases gratuitas. Entonces ya te doy un material y YouTube está lleno de tutorial gratuitos donde tú puedes sacar provecho de una función. Pero no es allí que aprende Excel de verdad, lo aprende razonando, lo aprende ujú, diciendo, aquí hay un problema con estos datos, ¿cómo puedo encontrar la solución? No es que lo encuentro con una fórmula, pero claro. pongo, ¿sabes? Muchas cosas. Y allí, cuando espero de transmitir esa forma de razonar a mis alumnos, mis clientes, para que ellos individualmente puedan razonar a cada problema. Claro, al final también es como yo lo veo a veces como un juego de rompecabezas, ¿no? Es decir, vas como conectando piezas de un puzzle y vas intentando ir concatenando a lo mejor una fórmula con otra o una idea que habías visto de un sitio la pones con el otra y vas como conectando y vas creando ese mapa o esa solución a raíz de ir conectando diferentes elementos, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo lo veo interesante. Y por ejemplo, sí por un poco de curiosidad o por hacerlo así un poquito llamativo, si tuviéramos que hablar de las 5 fórmulas de Excel, a ver, sé que es muy difícil esta respuesta, pero bueno, 5 fórmulas de Excel que tú consideras esenciales, eh, que cualquier persona debería de conocer, digamos.
y si nos podías explicar un poco algunas de ellas, o bueno, o ella. Bueno, sí, es muy difícil esta pregunta. Decimos, yo creo, la fórmula que está relacionada al C. Ujú, Ahora no sé cómo se llaman en español, pero decimos conta-C, suma-C, no sé si se vale. llaman en español, yo Suma sí, conozco. cuentas sí, vale, sí. Ok, suma sí, cuenta sí, media sí, todo eso sí. Y la otra son el cerca verde, no sé si, ¿cómo se llama? Cerca verde, cerca, VLOOKUP se llama en Look up, inglés. look up. Lookup, ok, VLOOKUP. Vale, sí, sí, sí. Eso, decimos, esos son imprescindibles. Las primeras categorías que me vienen ahí. Pero yo, por ejemplo, utilizo Ujú, mucho la categoría del texto, lo que ajá, sirve para extraer ajá. pequeñas cosas porque resuelven problemas. Resuelve problemas. Allí sí es un rompecabezas totalmente de lógica pura. Por ejemplo, estoy preparando un videocurso Ajá, gratuito que voy a poner en YouTube, tu cómo canal. analizar Ujú, los datos ujú. de Analytics de YouTube, por ejemplo, de tu canal. Ah, Porque mira, tú tienes interesante. interessante, sì. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a descargar la base de datos que te da YouTube, simplemente la fecha de cuando tú has publicado el video, te la da en una forma que Excel no la reconoce. No Ah, la reconoce absolutamente, no puede decirle en el día. Entonces, yo tengo un 700 vídeos, no sé tú cuánto tienes, yo no puedo por cada vídeo ponerme allí y poner la fecha. Y me he claro, no, no, no. inventado, Tienes que hacerlo todo para que sí, automáticamente lo cambie, me he ¿no? inventado una fórmula, pero allí tiene que extraer, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien cómo está hecha la fecha de YouTube, pero tú tienes que extraer el año, tienes que extraer el mes, y Mm, tienes que extraer el día, lo separa y luego lo junta con con las funciones que se llaman meses, se llaman claro. años Ujú, y ujú, así. ujú. Pero decimos, para tener para resolver este problema, tú tienes, antes de todo, que conocer las fórmulas que te permiten de extraer estos datos y luego de Claro. y sobre todo luego pensar a cómo hacerlo, porque no es que tú utilices una No, fórmula y inmediatamente te da el resultado, ¿no? no, no, no. Tienes que concatenar varias fórmulas, ¿no? Exacto. Y eso es interesante, va, desde mi Sí, sí, punto de sí, vista sí. es interesante, pero una persona que no utiliza Excel en una manera profunda, en una manera avanzada, esta cosa le resulta muy difícil. Sí, de hecho me recuerda a un ejemplo que he tenido que yo hacer hace poco también, porque estuve trabajando con un conjunto de datos de análisis de transportes públicos en España y en el dataset que me proporcionaron para realizar el análisis, también pasaba que, por ejemplo, me interesaba hacer un desglose por años, ¿no? O sea, tenía la Sí, fecha en un formato, por ejemplo, día, mes y año, y yo quiero luego analizar esos datos para filtrar, por ejemplo, de 2020, 2021, 2022, lo que sea, ¿no? Entonces tenías que dejar lo mismo, crear una columna para tú poder filtrar por el año o luego por meses, porque quería ver la distribución de los viajes a lo largo de los meses o por semanas. A lo mejor la primera semana del mes tiene más afluencia de gente que la última o por día. A lo mejor los lunes resulta que hay más gente que los martes o los miércoles y a lo mejor depende del tipo de transporte que esté utilizando, pues cambia. Entonces, luego coger ese puzzle y luego ponerlo en un dashboard, ¿no? O algo sí. que te permita un Sí, poco sí, no, visualizarlo y todo. Mm. eso es lo que me refería al principio. Son estos los problemas. Tú dices, ah, yo sí soy un experto y te puedo analizar todo por semanas, por días, sí. Luego te encuentra una base de datos y no puede extraer esta fecha. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Allí te para, ¿eh? Porque si tiene miles de líneas, no te puede poner No, a no, más no, es inviable. te para totalmente y no hay una herramienta que pulsa un botón y te lo resuelve. No. Quizá ChatGPT lo pueda hacer, eso no lo he probado ahora.
podría ser que te ayude o por lo menos que te dé la fórmula o te oriente un poco, oye, pues usa esto con aquello y te dé un poco una ruta de solución. Supongo que te puede ayudar, sí. Pero igualmente tienes que tú también tener ese pensamiento de decir, vale, tengo esta posibilidad, ¿no? O sea, tengo este problema y qué posibilidades tengo a la hora de resolver este problema, ¿no? Sí, sí, Y buscar sí, soluciones alternativas, porque a lo mejor, pues por lo que sea, esa solución que te da ChatGPT o lo que sea, pues no es viable para tu problema o simplemente la forma en como a ti te gustaría hacerlo no se adecua tanto a lo que te puede dar esa solución, ¿no? Esa herramienta. claro, claro. Yo, de todas formas, cuando encuentro estos problemas, como que trabajo así, de esta manera, como te dije, de razonar desde 25 años, más o menos encuentro siempre soluciones. La única cosa que me vendría bien con ChatGPT es si me puede ahorrar tiempo a hacer análisis de datos o programas que son mucho más largos, porque a veces tardo días en hacer un programa porque tiene una cantidad de datos enorme. Pero solucionar estos problemas me viene bien y me gusta también. Claro, es como, no, en vez de intentar usar la calculadora, tú con tu cabeza puedes sacar el problema. Es mucho más también gratificante a nivel personal y aprendes más. Y yo creo que la base de poder siempre dar mejores soluciones y hacer las cosas de mejor forma es desarrollando esta, ¿no? Lo que tú hablas antes, que yo creo que es Sí, fundamental, ese pensamiento crítico, ¿no? sí. Yo creo que esa parte es fundamental y debería de inculcarse mucho más, porque hoy en día podríamos llegar a perder un poco el norte hasta cierto punto de que con estas herramientas y con toda esta tecnología nos volvamos un poco tontos hasta cierto punto de vista, ¿no? Y no pensemos, ¿no? Pues, Sí, 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 por supuesto, sí. A veces bueno, a veces malo, sí, sí, sí. claro, claro, yo creo que eso es fundamental. Y luego por comentar un poquito, por ejemplo, en tu canal de YouTube, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué contenidos, qué cosas, qué aprendizaje podríamos ver ahí? Sí, allí también hay que diferenciar entre alumnos que tienen que hacer exámenes universitarios y personas, trabajadores autónomos que necesitan aprender algo diferente. Por los alumnos yo explico, bueno, la verdad, por los alumnos y por todos, explico la estadística, las técnicas estadísticas con, por ejemplo, metáforas. Entonces, sin cálculos, sin nada de fórmula, pero simplemente cuento un poco qué hace esta herramienta haciendo una metáfora con una con algo de vida real. Si no, pero, por ejemplo, hago clases o, sí, video que están hechos para resolver problemas de un examen universitario. O también tengo una playlist con Ajá, el uso de la calculadora científica, que ajá. muchas personas no la usan bien durante un examen porque Uf, conocen simplemente las cuatro operaciones fundamentales y poco ya, más, mientras la calculadora científica es una computadora. Puede hacer claro. todo, puede resolver todo y es legal porque se puede utilizar. Y entonces tengo muchísimos vídeos de eso. Eso por la parte de los alumnos. Por la parte de los profesionales, como ya te he dicho, hago vídeos de Excel, de explicar Ujú. la fórmula, o vídeo que voy a extrapolar de mis videocursos sobre Excel o sobre SPSS. A veces he empezado una playlist donde estaba explicando mis programas, como lo de la etiqueta que te conté antes. Ujú. Y nada, allí se trata siempre de hablar de análisis de datos o hecho con Excel o hecho con SPSS. Estos son los contenidos, la mayoría de los contenidos que yo tengo en YouTube. Luego hice un documental específico sobre la demografía Mira, de Italia, que pero lo pueden ver también los españoles, porque más mira. o menos la demografía italiana, en general, la demografía de un país
que del mundo occidental es parecida. Italia y España son parecidas por muchas cosas, sobre todo también por la demografía. Allí Ujú, sí que hice un video mucho más largo donde investigué con la base de datos que tiene el Istat, que es el órgano ajá. oficial de los datos en Italia, y luego entrevisté una profesora de una universidad que explicó mucho más de los números, Se entienden. la demografía es una de mis pasiones y es muy importante para el nivel político, para el nivel social. Se habla poco, pero conocer Ajá. cómo es la demografía de tu país es muy importante para ver el futuro. Y eso Correcto, es una correcto, correcto.